Me enfoqué un poco más al día de ayer a entender, exhortar, animar a los varones a entender el propósito de Dios para nuestras familias y el compromiso fuerte que tenemos como padres de familia. Vamos a introducir todo este tema de lo que es cómo hay una responsabilidad de transmitir la fe a nuestras generaciones y el fracaso de no hacerlo en este sentido. Por eso vamos a pedirle al Señor que nos bendiga grandemente lo que vamos a estudiar en esta noche. Padre Santo, bendice tu palabra, que no vuelva a ti vacía. Prepara nuestros corazones, habla en nuestras vidas con el poder de tu palabra y a través de tu Espíritu Santo. Encomendamos este tiempo en tus manos, en el nombre glorioso de nuestro gran Dios, Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dice el Salmo 145:4: de generación a generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. Esto es muy importante para ti y para mí, entender este pasaje que dice: de generación en generación celebrarán tus obras. Y hemos entendido este propósito claro en la Biblia, el diseño de Dios de transmitir la fe, de transmitir la verdad a nuestros hijos y a nuestras generaciones. Cuando uno escucha de Abraham, uno dice: ¿por qué Dios escogió a Abraham? Comentaba algo el día de ayer, ¿no? Abraham, en este contexto, el día de hoy sería un iraquí, ¿no? Y era un platero, su familia hacía ídolos de plata. Y uno se pregunta: Dios, ¿por qué escogiste a Abraham, no? ¿Por qué no escogiste a un inglés? ¿Por qué no escogiste, no sé, a un alemán? ¿O por qué no escogiste a un indio? ¿O por qué no escogiste a un mexicano, verdad? ¿Por qué escogió a Abraham? Bueno, aprendimos algo muy importante. Dice Génesis capítulo 18 versículo 17: y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Pero aquí nos revela el por qué hizo Dios el llamado a Abraham. Dice: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Dios sobre Abraham todo lo que ha dicho acerca de él. Yo sé que enseñará a sus hijos y a su casa. Esta expresión "yo sé", podríamos parafrasear este pasaje y decir: Él ordenará a sus hijos y a sus familias que mantengan su fe en el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y lo que es justo. Entonces yo, Dios, haré sobre Abraham todo lo que he prometido. Dios, hermanos, sabía que Abraham tendría en cuenta sus generaciones. Él había aprendido a obedecer a Dios, el Dios del cielo, que se manifestó a su vida y que le dijo claramente: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. ¿Y cuántos no recordamos 15 de Génesis verso 6 diciendo: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia? Me encanta este sentido, hermanos, cuando nosotros leemos, por ejemplo, Proverbios 22:6, donde la Biblia dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Por ahí dice un axioma que lo que bien se aprende nunca se olvida, ¿no es cierto? Pero dice: instruye al niño en su camino. Pero no se está refiriendo, hermanos, al camino de la vida. No se está refiriendo al camino del niño en el sentido de prepararlo con una carrera y dotarlo de todo lo que necesita. No nos equivoquemos. Observe su Biblia claramente. Instruye al niño en su camino. ¿Cuál camino? Dice, usted lo va a notar si ve el detalle en la palabra del Señor. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Observe que él tiene acento, es un pronombre, no es un artículo. Cuando dice no se apartará de él, se refiere a Dios, no al camino del niño. Es que ilustremos esta verdad a nuestros hijos, porque Jesús declaró en Juan 14:6 que Él es el camino, la verdad y la vida. Acabamos de ver en Génesis 18:19 donde dice: porque yo sé que enseñará a sus hijos y a su casa ¿qué? El camino de Jehová.
Cuando dice no se apartará de él, Proverbios 22:6, es que tú y yo tenemos un trabajo con nuestros hijos desde pequeños para mostrarles el camino de la verdad, el camino de Dios, la fe en Jesucristo, y que confiamos en la promesa del Señor que aunque fuere viejo no se apartará de él. La Iglesia Católica en su página oficial, en su credo dice: dame un niño hasta los 7 años y tendrás un católico para toda la vida. Hace muchos años estaba yo hablando con una persona ya grande de edad, más de 80 años, compartiéndole el evangelio, y me dice este anciano ya grande de edad, me dice: mire, joven, porque yo estaba joven, estoy hablando hace muchos años, no ahorita, ¿verdad? Entonces me dice: mire, joven, católico nací y católico me he de morir. Y yo le dije: aunque esto signifique irse al infierno. Y él me dijo con una voz muy seria y firme, me dice: mire, en el infierno, pero bien católico. ¿Se fija? Aun cuando fuere viejo no se apartó, aunque era mentira. Ahora imagínate si hacemos un trabajo correcto y transmitimos la fe correcta a nuestros hijos desde pequeños. Confiamos en que no se apartarán porque van a conocer la verdad de Jesucristo. La verdad de Dios es absoluta, está centrada en la persona de Cristo. Como nos exhorta Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Puestos los ojos en Jesús, hermanos, es lo que nosotros debemos hacer primero como padres, para enseñar a nuestros hijos que ellos también pongan su fe y su mirada y su confianza en Jesús, en Jesucristo, en el Dios verdadero. Como diría David en el Salmo 26, versículo 1, en la parte B: he confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Tú, varón, tú, mujer, como matrimonio debes tener esa fe firme en Jesucristo sin titubear y trasladar esa verdad a tus hijos y a tus generaciones. Esa confianza que, como dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y nos exhorta, nos anima a confiar en Jehová perpetuamente, porque en Jehová se encuentra la fortaleza de los siglos. ¿Alguien dice amén? Qué importante es que nosotros entendamos esto y comprometernos, varones, a transmitir la fe, la verdad, la historia y la realidad de Dios a nuestros hijos y a nuestras generaciones. El evangelio correcto que está centrado en la palabra de Cristo. Porque el evangelio correcto no predica iglesias, ni denominaciones, ni líderes, ni pastores. El verdadero evangelio enfrenta al hombre con su pecado y le muestra la luz de la salvación en la obra perfecta de Jesucristo, hecha en la cruz del Calvario, una sola vez y para siempre. Amén, hermanos. Qué importante que entendamos estas verdades y las transmitamos a nuestras generaciones. Hay más de 5,000 religiones en el mundo hoy en día. Más de 5,000 religiones en el mundo. Y la gente pregunta: ¿cuál es la verdadera? Y nosotros contestamos con la Biblia: ninguna religión. Porque la Biblia no habla de religiones. Usted dirá: bueno, pero en Santiago dice que la religión verdadera, bueno, es la tradición, es la traducción, porque la palabra religión en sí no está en el original de la Biblia, porque la palabra religión viene del latín religare, que significa buscar a Dios, porque no lo tienes. El religioso está buscando a Dios y lo está haciendo a través de la tradición, de la religión, pero tú y yo no estábamos buscando a Dios. Él nos encontró, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Él vino a abrir sus brazos y dejarse clavar en una cruz para proveer salvación a todo aquel que cree. Y por eso la Biblia dice en Romanos 1:16: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. Tus hijos, mis hijos, tienen que conocer al Dios de la Biblia, el verdadero evangelio que está centrado en la persona de Cristo. Dice claramente, hermanos, segunda de los Corintios capítulo 4 versículo 5: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús.
No estamos predicando iglesias o denominaciones o líderes. Estamos predicando a Jesucristo y además lo predicamos como Señor. La palabra Señor enfocada en la persona de Cristo en el idioma original Kurios significa por antonomasia Dios Todopoderoso, el que le pertenece toda la honra, la gloria y la alabanza, Dios en su Trinidad perfecta. Por eso cuando hablamos del carácter omnímodo de Dios, que significa que todo lo abarca, porque Él es omnipotente, omnisciente, omnipresente. No hay nadie como Dios, no hay nadie que se asemeje a Él. Él dice que no conoce a ningún fuerte, a ninguno. Solo hay un Dios verdadero. ¿Tú lo conoces? Amén. ¿Tú lo conoces? Entonces transfiere esa verdad a tus hijos. En los tiempos de la revolución aquí en México, pues lo lógico que yo no soy de esa época, ¿verdad? Pero escucho a la gente de antaño, de 80, de 90 años. Si hay alguien aquí de más de 80 años me va a entender el término, ¿no? Decía aquí que se acostumbraba que hay que ser gambusinos. La gente mayor a lo mejor me capta la palabra porque hoy en día ya no se usa gambusino, ¿verdad? Hay que ser un gambusino, es un buscador de oro, es un buscador de tesoros. Y usted debe de entender que usted y yo somos llamados a ser gambusinos, buscador de tesoros. ¿Y cuál es el tesoro más grande que podemos nosotros adquirir y transmitir a nuestros hijos? El conocimiento del Dios Altísimo, el temor de Jehová. Como dice Proverbios 1:7, que el principio de la sabiduría, ¿qué es, hermanos? El temor de Jehová. Enseña a tus hijos, como les decía ayer, se centra esta verdad en a quién adorar y cómo adorar. Este es el trabajo principal que tienes que hacer en casa y que tienes que transmitir generación a generación. El Señor quiere que también en la iglesia integremos a nuestras generaciones. Pero hermanos amados, el trabajo que no se hace en casa no va a resultar en la iglesia. Todo se empieza en la casa. Veamos cómo la Biblia, vamos a ver un recuento, vamos a dejar que la Biblia nos hable. Y ya vimos cómo dice que Abraham tenía en cuenta sus generaciones. Veamos que la Biblia dice que también el rey David, el hombre que de acuerdo a la palabra de Dios era conforme al corazón de Dios. Entiéndase, el más grande adorador de Dios en la historia, el rey David. Y mire lo que había en su mente y en su corazón. Dice el Salmo 71, amados hermanos: oh Dios, me enseñaste desde mi juventud, dice el rey David, y hasta ahora he manifestado tus maravillas aún en la vejez y en las canas. ¿Me escuchó? ¿Qué dice David? He manifestado tus maravillas aún en la vejez y en las canas. Hermanos amados en Cristo, no sé lo que usted piense, pero en el ministerio y servicio a Cristo no hay jubilación. Es que yo ya estoy viejito, yo ya no puedo, ya las canas, ya estoy chimuelo, encorvadito. Dice David, aún en la vejez y en las canas. ¿Se fija? Cuando usted pone la mirada en Cristo, usted es renovado, usted recibe fuerzas como el búfalo. ¿Cuántos no recordamos, hermanos, aquí a estos espías que después de heredar la tierra, ¿verdad? Al famoso Caleb, que por cierto su nombre significa perro, significa rabioso, era fuerte. Le iban a repartir la tierra y le dijeron a Caleb: mira, ese pedazo de tierra todavía está lleno de gigantes. Y les dijo Caleb: no te preocupes, dame esa tierra. Hay gigantes, mira, tengo la misma fuerza. Y era de 80 años. Y usted tiene 60 y yo, 80. Como roble, yo voy a destruir a esos gigantes. Porque era alguien que confiaba en Dios. La escritura dice de Caleb que en él había otro espíritu. Él confiaba en su Dios. Por eso dice que David, hermanos, dice: hasta la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares para seguir haciendo este trabajo de transmitir a mis generaciones lo que tú me has dado. Mira lo que sigue diciendo el Salmo: hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir.
Si parafraseamos esto, diría David: desde que yo era joven tú has sido mi maestro, y ahora sigo hablando de las maravillas que tú has hecho en mi vida, Dios mío. Estoy lleno de canas, pero no me abandones, dame la fuerza suficiente. Todavía quiero decirles hasta el último día de mi vida, a todas mis generaciones, quién eres tú. Aún a un pueblo que todavía no nace, yo quiero estar hasta el último día declarando que tú eres mi Dios y eres todopoderoso. Hasta el último día de nuestras vidas. El rey David, al igual que Dios, tenía mucho en cuenta a todas sus generaciones. Las palabras del rey David, hermanos, reflejan que sus sentimientos y sus deseos personales tenía a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Él quería transmitir las palabras de vida. El pensamiento de David lo volvemos a ver en el Salmo 78. Observe, en el Salmo 78 dice: escucha, pueblo mío, mi ley. Inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Y dice David: abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, los cuales, fíjese bien, hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. ¿De dónde recibió el rey David la enseñanza, hermanos? Dice: de nuestros padres. Observe el plural. Se refiere a su padre y a su abuelo, que le contaron al rey David, hermanos, quién era Dios. Nuestros padres nos las contaron. Y ahora dice David: y este es mi trabajo, también transmitirlo. Dice que nuestros padres dice, por lo tanto no las encubriremos a sus hijos. Vamos a contarlas de generación en generación. O sea, a la generación venidera les vamos a enseñar tu nombre y las alabanzas de Jehová. Les vamos a enseñar acerca de la potencia de Dios y de las maravillas que Dios hizo. Así que tú y yo estamos comprometidos a transmitir nuestra fe a nuestros hijos. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Observe el detalle. ¿Cuál es nuestro trabajo, hermanos? Que, gracias, muy amable, que notificásemos a nuestros hijos y a la generación venidera la verdad de Dios. Y los hijos que nacerán, dice, y los que se levantarán, lo cuenten también a sus hijos. Todo esto, dice el rey David, para que pongan en Dios su confianza. Qué maravilloso. Y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Si observamos, hermanos, aquí el Salmo de David, aprendemos que Dios ordenó al pueblo que transmitiera todas las enseñanzas de Dios a sus generaciones. Y si lo vemos de una manera bíblica sensata y correcta, esto no era una opción, era una orden para ellos, como lo es para ti y para mí, transmitir nuestra fe a nuestros hijos. Transmitir la verdad del evangelio a nuestras generaciones, amados hermanos, no es opcional, es una orden de Dios. Es un imperativo. ¿Qué es un imperativo? Una orden que no se puede pasar por alto. Es como cuando el Señor le dice a Nicodemo, y esto es un imperativo en el 3:3: si no naces de nuevo, tú no podrás ver el reino de los cielos. Y entonces él dijo en su racionalismo, porque no tenía el Espíritu Santo. Cuando una persona no tiene el Espíritu Santo, no entiende las cosas celestiales y solo le queda la razón, la inteligencia. Pero sabe, usted no conoce a Dios con la inteligencia, sino solo los inteligentes irían al cielo. Es cuestión de revelación. ¿Está usted de acuerdo? El evangelio tiene que ser revelado. Si no, vea lo que dice Romanos 1:17: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. En ese racionalismo, ¿qué es lo que hace Nicodemo? Él no puede entender, y entonces dice: ¿cómo puede un hombre siendo viejo meterse al vientre de su madre y volver a nacer? Y Jesús le vuelve a corregir en el versículo 5. Le dijo: mira, si no naces de agua y de espíritu, tú no podrás entrar en el reino de los cielos. Pues primera de los Corintios 2:14 dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. De hecho, para él son locura, porque hay que discernirlas espiritualmente, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El hombre natural no percibe las cosas que son de Dios. Y te lo decía ayer: si tus hijos no son nacidos de nuevo, y este es el imperativo, o naces de nuevo o no entras al cielo. Si tus hijos no son nacidos de nuevo, le va a pasar igual que a Nicodemo. Todo lo que les quieras imponer, enseñar o hablar de Dios, ellos no lo van a poder discernir. Necesitan nacer de nuevo tus hijos para entender la enseñanza de Dios. Y como hemos estado enseñando, tiene que ser con tu propio ejemplo.
enseñar y capacitar a todas las generaciones, hermanos, sobre las obras de Dios, empieza en la casa, insisto, para que funcione en la iglesia. Lo que no funciona en la casa no va a funcionar en la iglesia. Si nosotros somos obedientes, nuestras generaciones, hermanos, en oración continua, conocerán al Dios vivo y verdadero. Lo van a amar y lo van a servir y lo van a adorar. De lo contrario, amados hermanos, pónganme atención, está en riesgo que perdamos a nuestras generaciones. Está en riesgo que nuestros hijos no conozcan a Dios y se pierdan para siempre. Y lo digo abiertamente, hermanos, que terminen en el infierno. Porque ya lo aprendimos ayer. El cristianismo no se hereda. Tus hijos no son cristianos por venir a la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo único que nos hace cristianos, hermanos? ¿Qué te hace cristiano? ¿Venir a una iglesia cristiana? ¿Te hace cristiano saberte la Biblia? ¿Te hace cristiano porque te bautizaste? Podrías hasta haber hecho una oración y confesar a Jesús y no ser salvo. ¿Sabías eso? ¿Sabes qué es lo único que garantiza que tú realmente seas salvo, que seas un verdadero hijo de Dios, que tengas vida eterna? Un nuevo nacimiento, como aprendimos en Nicodemo, ¿no es cierto? Entonces dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí que todas son hechas nuevas. Es volverse una nueva criatura, porque naciste de nuevo. Y naciste de nuevo por el poder del evangelio. Por eso no nos avergonzamos del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La palabra poder es la palabra griega dinamis, de donde viene nuestra palabra dinamita en español. Imagínense lo poderoso que es el evangelio, que hemos de transmitir a nuestros hijos estas verdades eternas del Dios eterno. Si la persona no nace de nuevo, no es salva. Necesita nacer de nuevo. Y usted sabe, usted conoce Efesios 1:13, donde nos dice: en él, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído ¿en quién? En él fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dice 6:47 de Juan: el que cree en mí tiene vida eterna. No dice el que cree en fulano de tal, la religión fulana, el templo fulano, la denominación fulana. No, hermanos, es Cristo. El que cree en mí tiene vida eterna. Enséñales a tus hijos quién es el Dios verdadero y que es digno de alabanza. Amén, hermanos. Amarlo sobre todas las cosas, con toda tu alma, mente, corazón y fuerza. Si tú no transmites esta verdad a tus generaciones, las podemos perder, hermanos. Qué dolor sería el saber que un hijo tuyo o mío fuese sorprendido por la muerte y no haya, hermano, entregado su vida a Cristo, toda una eternidad en el infierno, en el lago de fuego. Hay gente en las denominaciones, en las religiones, en las sectas, donde dicen que el infierno no existe. Pero el más grande predicador del infierno fue Cristo, porque Él lo hizo. En Lucas 10:18 dice: yo veía caer a Satanás del cielo como un rayo. Él dice que Él creó el infierno para Satanás y sus ángeles. Él describe, hermanos, el Señor Jesucristo, el infierno como un lago de fuego y azufre, donde es la muerte segunda. Él nos dice que el infierno, hermanos, es una prisión oscura, donde el gusano nunca muere, y dice que son salados con sal y el fuego nunca se apaga. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y lo extraordinario es cuando ves en el idioma original esta expresión, será el lloro y el crujir de dientes. Nosotros de inmediato pensamos: sí, pues es que la gente está en el infierno, se está quemando y le duele, por eso es el lloro y el crujir de dientes, porque le está doliendo. Pero no, hermanos, esto es todavía más grande, va más allá. Es la misma expresión que encontramos en Hechos 7, en el relato cuando Esteban está enfrentando al pueblo de Israel, diciéndole, ¿verdad?, su incredulidad. Y dice que la Biblia que rechinaban los dientes de odio contra Esteban. Y esa es la misma expresión griega, será el lloro y el crujir de dientes. Pinta a la gente en el infierno, en un lugar oscuro, en un lago de fuego, sumergidos como el que sale de los volcanes, como el magma, ¿verdad? Y dice claramente el gusano, como cuando la gente vuelve al polvo y se lo empiezan a tragar los gusanos. La gente que resucita para muerte no resucita con un cuerpo glorificado, sino con un cuerpo de putrefacción, donde se lo están tragando el gusano y nunca muere, separado de la presencia de Dios en tinieblas oscuras. Y observa la expresión, ¿verdad?
Dice, será el lloro y el crujir de dientes. En el idioma original significa que la gente en el infierno estará siempre blasfemando y odiando a Dios, rechinando los dientes de odio contra Dios. ¿Acaso tú quieres esto para tu familia, para tus hijos? Se nos acaba el tiempo, hermanos. Dale prioridad a lo que merece prioridad. Tu casa, tus hijos. Establece a Dios como el Señor de tu casa. Él es el Rey de Reyes y el Señor de los señores. ¿Alguien dice amén? Por eso dice el Salmo 79, versículo 13: y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre, de generación en generación cantaremos tus alabanzas. Si usted se considera un cristiano genuino, esta enseñanza es para usted y es para mí. Dice Deuteronomio 6, ¿qué debes de enseñar a tus hijos? Usted y yo debemos de comprometernos, dijimos, a transmitir nuestra fe y la verdad de Cristo, para que la gente pueda conocer la verdad, para que puedan nacer de nuevo, para que nuestros hijos sean verdaderos creyentes y sean librados para siempre del infierno, hermanos, y conozcan a Dios y tengan salvación y tengan vida eterna. Por eso Deuteronomio 6 dice: estos son pues los mandamientos y estatutos, decretos que Jehová nuestro Dios mandó que se os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis a tomarla, y para que temas a Jehová tu Dios. Esta es la enseñanza que hay que transmitir, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Y luego fíjese bien lo que dice: tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. ¿Con quién hay que trabajar? Con tu hijo, con el hijo de tu hijo. ¿Y cuándo hay que trabajar? Todos los días. Ese es nuestro trabajo en casa, varones. Trabajar con nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos todos los días. Amén. No el domingo que venimos a la iglesia, es todos los días. Todos los días somos cristianos. Todos los días somos hijos de Dios. Diría el pastor Adrian Rogers en una prédica que hay quienes viven de lunes a sábado como viles demonios y pretenden ser santos en la iglesia el domingo. Somos cristianos todos los días. Amén. Y esto es muy importante. Si seguimos la lectura en Deuteronomio 6:5 dice: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Y las repetirás ¿a quién? Otra vez, a tus hijos. ¿Y qué vas a hacer en tu casa cuando repitas esta verdad a tus hijos? Dice: y hablarás de ella estando ¿dónde? En tu casa, andando en el camino, al acostarte, cuando te levantes. Las vas a atar como una señal en tu mano, estarán como frontales en tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa, las vas a poner en tus puertas. Si nos brincamos al versículo 20 de Deuteronomio 6, dice: mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿se acuerda de lo que hablamos de la mesa del Señor ayer como un monumento? Cuando te preguntaren tus hijos diciendo qué significan los testimonios y estatutos, decretos que Jehová nuestro Dios os mandó, dice: tú le dirás esto a tu hijo. Mira tu trabajo, hermano. Nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto. Tú le vas a decir: mira, hijo, yo antes no conocía de Dios. Mira el testimonio que vas a dar. Nosotros éramos siervos, ¿verdad?, de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Mire lo que le están contando a sus hijos. Jehová hizo señales y grandes milagros y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos, y nos sacó allá para que traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y una vez que Dios hizo eso, dice: nos mandó Jehová que cumplamos estos estatutos, todos ellos, y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días, para que nos conserve la vida como hasta hoy, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Dice que esto es lo que enseñaban a sus hijos, el testimonio de las obras de Dios, las maravillas de Dios, cómo los rescató con brazo fuerte de Egipto,
¿Cómo deberíamos nosotros de contar el evangelio? ¿Cómo deberíamos de contar la historia maravillosa de Cristo redimiendo pecadores que estábamos perdidos y destituidos de su gloria? ¿Con cuánto gozo y alegría debemos de transmitir a nuestros hijos el poder del evangelio, la gloria de Cristo, la obra portentosa que un Dios que por amor a nosotros, siendo Dios, se hizo hombre y nació sin pecado a través de la Virgen María, vivió sin pecado y murió por nuestros pecados y resucitó con poder y gloria al tercer día, y una vez que derramó su sangre al resucitar, subió al cielo, ascendió y depositó su sangre como un pago efectivo y absoluto y completo por todos nuestros pecados, para que toda persona que se arrepienta de sus pecados y ponga su fe en Jesucristo, esa sangre garantiza el perdón de los pecados de aquel que viene a Dios arrepentido y le ofrece la promesa de vida eterna a todo aquel que cree en Jesús. Amén, hermanos. ¿Cómo debemos de estar insistiendo en la historia de Cristo para nuestros hijos? La Biblia dice que debemos de hacer énfasis en esto, hermanos, de contar las maravillas de Dios, la historia, el evangelio. Otra vez el salmista en el Salmo 48, versículo 13. Mire lo que dice: considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios, para que lo contéis a la generación venidera. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Dice el testimonio de la palabra de Dios. Mire, le estoy leyendo la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, verso tras verso, donde dice el Salmo 89:1: las misericordias de Jehová, dice, cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. ¿Qué vamos a hacer de generación en generación? Notoria la fidelidad de Dios. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Con nuestra boca, hermanos. Con nuestra boca daremos testimonio de quién es nuestro Dios y de su fidelidad que es para siempre. Dice el Salmo 2, versículo 18: se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer, que todavía ni siquiera nace, cuando nazca y escuche esta verdad, alabará a Jehová. Ajá. Y esto es lo que nos está explicando, hermanos. El escritor de los Hebreos ve, hermanos, las Olimpiadas, sin duda alguna, en aquel tiempo, y toma la analogía de los que corren en el estadio, ¿no? Y claramente Pablo más adelante dice en otra epístola que los que corren en el estadio corren por una corona incorruptible, y nosotros debemos de correr por una corona corruptible. Y dice: corred de tal manera, ¿verdad?, que lo obtengáis, el premio de supremo llamamiento que es Cristo. Enfocar a nuestros hijos, como ayer aprendimos, como flechas a Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Y por eso dice Hebreos 2, hermanos, que por tanto dice también: nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Cuando dice mira fijamente a Jesús, la obra de Cristo, ¿verdad? O sea, no te distraigas. Satanás es el amo y señor de las distracciones, y este mundo ha sido lleno de cientos de distracciones para que tú quites la mirada de Cristo. ¿Cuántas distracciones están enfrentando tus hijos? ¿Cómo los está llamando y jalando el mundo, los aparatos electrónicos y todo lo que está alrededor de ellos? El hermano Josh McDowell decía en una de sus predicaciones, de sus enseñanzas y conferencias, que en Estados Unidos el 93% de los jóvenes que asistieron a la iglesia cristiana toda su vida, el 93% abandonan su fe cuando entran a la universidad en los Estados Unidos. Y esto significa que no eran creyentes. ¿Se fija? Hay tantas distracciones. Por eso en el idioma original se usan unas palabras como aboplein, aporán, atenisein. Son 3 palabras en el original que significa mira fijamente sin distraerte.
Es como el pastor que va adelante de nosotros, nuestro Señor Jesucristo como el buen pastor, pero ya sabe que hay ovejas obedientes, donde el pastor dice: mis ovejas me conocen, oyen mi voz y me siguen, ¿no es cierto? Y yo las conozco y les doy vida eterna. Ese tipo de pastor está dándonos una figura donde la oveja obediente, imagínense, en la noche llegan y se revuelven todas las ovejas. Y no crea que en la mañana dirán: oh, ¿cuál es la mía? No, se levanta el primer pastor y les habla. Y cuando escuchan, identifican la voz del pastor. ¿Qué hace las ovejas? Salen nomás las de él, las demás se quedan, porque escuchan la voz del pastor. Amén. Y entonces estas ovejas siguen al pastor con su cayado, lleva la campanita, les va hablando y les van siguiendo. Pero hay ese tipo de ovejas, hay ese tipo de ovejas que trata de seguir al pastor, pero luego voltea que algo brilla por allá. ¿Y qué es lo que hace? Se sale del camino y desvía la mirada de Cristo y empieza a seguir lo que brilla por allá. El pastor le llama la atención y la regresa. Pero es tan necia a veces la oveja que otra vez ve que algo le brilla, hay una distracción y se vuelve a apartar. Y después de varias amonestaciones, el pastor no le queda un remedio que darle unos varazos. Y después de los varazos sigue otra vez moviéndose aquello que brilla, a la distracción nuevamente. Y llega un momento que después de tanta amonestación y vara, el pastor decide quebrarle una pata y le quebra la pata. Esa es la práctica, hermanos. Estúdielo allá en Jerusalén. Por eso David decía en el Salmo 23 que era un pastor, ¿verdad? Claramente: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. A veces se usa el cayado, pero cuando no, se tiene que usar la vara. ¿Se fija? Cuando la oveja tiene la pata quebrada, uno pensaría: aprendió la lección, ¿verdad? Ahora iba a ir toda coja siguiendo al pastor. No, otra vez ve que algo le brilla y ahí va. Chueca, pero ahí va, otra vez. Cuando ya no hay más remedio, suelen acostumbrar a los pastores a quebrarles otra pata. Por eso dice: a la perniquebrada. La tiran al suelo, se la echan arriba y la llevan y la cargan. Y Dios nos dice: mira, si tú ya eres mi hijo, yo soy tu pastor, dice Dios. Tú eres mi oveja, me voy a preocupar por ti. Pero si eres rebelde y no respondes a la disciplina y al llamado y la enseñanza, voy a tener que usar vara en tu vida. Y si no respondes, voy a llegar hasta el punto de quiebre. Créemelo, te voy a quebrar. Pero es porque te amo. ¿Te fijas? Y ahí Dios tiene que llegar a veces al punto de quiebre. Pero aunque quiebra las patas de la oveja, se la lleva en el lomo para darnos una lección a ti y a mí. Le dice: mira, si tú ya eres nacido de nuevo, tú no perteneces a este mundo. Vas de paso, eres peregrino y extranjero. Identifica este mundo como el punto A y el cielo como el punto B. Yo te voy a llevar del punto A al punto B. Solo de ti depende llegar en obediencia, obedeciendo al pastor, siguiendo el cayado o a varazos y con las patas quebradas. No te preocupes, yo te voy a llevar. Tú decides cómo quieres. ¿Usted cómo quiere llegar? ¿Caminando en obediencia, siguiendo al pastor? ¿Amén? ¿O ya aquí hay alguno con una patita quebrada? ¿Se fija? ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque tenemos que transmitir, hermanos, la fe. Y una vez que transmitimos la fe, no se trata de solamente darles el evangelio y ya, sino seguir enseñando a nuestros hijos siempre. Ese trabajo nunca termina. Es como una carrera, hermanos. Por eso dice que teniendo, ¿verdad?, esta carrera frente a nosotros, hay que despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Imagínense corriendo un maratón con un costal de 50 kilos en el lomo. Qué locura, ¿no? Ahora entienda que la vida cristiana, hermanos, no es una carrera de 100 metros que termina en unos minutos. No, es un maratón de 42 kilómetros, dura toda la vida. La esperanza que tenemos, dice Filipenses 1:6, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gloria a Dios que Él empezó algo en ti si tú ya naciste de nuevo, y Él lo va a terminar. Depende de Dios llevarte del punto A al punto B. Te va a llevar, pero depende de ti llegar en obediencia o llegar quebrado. Si hay algo que Dios quiere resaltar y tú y yo tenemos que aprender para transmitir a nuestros hijos, amados hermanos, es el valor de la obediencia. Amén, hermanos. ¿Qué tan obediente se considera usted?
Califíquese del 1 al 10. Échese porras. ¿Qué tan obediente se considera? Podría ser que usted se dé un 7, un 8. Hay quienes osadamente se califiquen con un 10 diciendo: yo soy muy obediente. ¿Se fija? Pero cuando vemos la Biblia nos damos cuenta que Dios es exigente y que cuando hablamos, hermanos, de obediencia hablamos de términos absolutos. Y le voy a dar un ejemplo rápidamente de lo que es obedecer. Por ejemplo, en Juan 8:29, en la parte B del versículo, dice Jesús: yo hago siempre lo que le agrada a Dios, a mi Padre. ¿Yo hago cuándo? Siempre. ¿Qué testimonio da la Biblia de Cristo, hermano? Segunda de los Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Dice primera de Pedro 2:22 que nunca hubo pecado en él ni engaño en su boca. En Hebreos 7:26 de Cristo, ¿cómo lo describe? Porque tal sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. En 1 de Pedro 2:21, en la parte B, por eso dice: tenemos ejemplo para seguir sus pisadas. ¿Quién como el Señor perfecto, santo, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto? Amén. El ejemplo de obediencia es Cristo. El ejemplo de santidad es Cristo. ¿Quién es el ejemplo de toda doctrina? Cristo. ¿Quieres enseñar sobre obediencia? El ejemplo es Cristo. ¿Quieres enseñar sobre santidad? El ejemplo es Cristo. ¿Quieres enseñar sobre gracia? El ejemplo es Cristo. ¿Quieres hablar de misericordia? El ejemplo es Cristo. ¿Quieres hablar de perdón? El ejemplo es Cristo. Amén. Pero tocante a obediencia, hermanos, mire, en Juan 7:37 dice la escritura que Jesús subió a la fiesta, se puso de pie, alzó la voz y les dijo: el que tenga sed, venga a mí. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo? Pero observe la expresión siguiente: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, como dice, ¿qué? Sí, hermanos, no es como yo creo, no es como tú crees, no es como nos dice fulano de tal, no es como decían las abuelitas. Imagínense, las abuelitas traían el evangelio falso del universalismo. Nos decían: Dios es tan bueno, hijo, que al final todos nos vamos a ir al cielo. No, abuelita, eso es universalismo, es herejía. No es cierto. Dios es bueno, amén, pero también es justo y santo y no da por inocente al culpable. Amén, hermanos. No es cierto que todos somos hijos de Dios, como dice la religión popular. No, desde Adán y Eva fuimos destituidos de su gloria. Todo ser nace muerto y destituido de su gloria. Necesitamos nacer de nuevo para ser hijos de Dios. No somos hijos de Dios hasta que nacemos de nuevo, hasta que por el poder del Espíritu Santo pasamos de muerte a vida. Somos sellados por el Espíritu Santo y oficialmente eres adoptado por Dios como su hijo. Mientras no sucede el milagro de la vida eterna, no somos hijos de Dios. ¿Alguien dice amén? No somos hijos de Dios, somos criaturas de Dios solamente. Entonces entendamos qué es obedecer, hermanos. Mire, se lo digo así de simple. Si Dios da una orden, observe, si Dios da una orden y usted hace de menos, desobedeció. Si Dios da una orden y usted hace de más, desobedece. Y si Dios da una orden y usted lo hace diferente, usted desobedece. Así que si hace de más, desobedece. Si hace de menos, desobedece. Y si hace diferente, desobedece. Entonces yo le pregunto: ¿qué es obedecer? Al pie de la letra. El que cree en mí, como dice. ¿Entiende el detalle? Ahora, sí, en esa perspectiva, yo creo que sí ya le bajamos, ¿verdad? No somos tan obedientes como pensábamos. Si haces de más, si haces de menos, si haces diferente. Por ejemplo, Dios le dio una orden al rey Saúl, ¿lo recuerda? Que matara a todos sus enemigos, que no le perdonara la vida al ganado, a nadie, porque eran enemigos de Dios, ¿no es cierto? Pero él hizo de menos, le perdonó la vida al rey y al ganado, ¿no es cierto? Y fue descalificado para siempre. No sirves, dijo Dios, y lo descalificó. Porque te dio una orden y no la obedeciste, eres descalificado. Porque hizo de menos. ¿Ya vio? Alguien que hizo de más. Levítico 10, versículo 1 y 2, dice que los hijos de Aarón, ¿verdad?, literalmente ofrecieron fuego extraño que Dios no les mandó. Nadab y Abiú, y cayó fuego y los quemó en represalia.
Y ni siquiera permitió Dios que Aarón los llorara a sus hijos. Así quiso empezar a hacer pucheros. Dice Aarón: no, tus hijos me ofendieron, métete al santuario 7 días. No te voy a dejar llorar a tus hijos ni hacer duelo porque me ofendieron. En ningún momento les pedí ese fuego. Hicieron de más. Alguno pensaría: hice de más entonces. No, cuando Dios ordena es al pie de la letra, hermanos. Saúl lo hizo de menos y fue descalificado. Nadab y Abiú hicieron de más y Dios los quemó. Caín hizo diferente y también fue, hermanos, condenado a andar errante porque trató de obedecer a Dios a su manera, y ahí nacieron las religiones. Hay más de 5,000 religiones, pero es una sola, es la del diablo. Se le llama la religión de Caín, el camino de Caín: acercarte a Dios sin sangre con tus buenas obras, y serás descalificado. Por eso dice Efesios 2, 8 y 9: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no es por obras, para que nadie se gloríe. Caín recibió la enseñanza de su papá y de su mamá, porque ustedes, ¿qué creen? ¿Que su hermano se le ocurrió sacrificar un animal? ¿Se le ocurrió a Abel? Porque como él criaba animales, se le ocurrió sacrificar un animal. No, amados hermanos, es porque Adán y Eva, cuando fueron expulsados del huerto, Dios ejerció misericordia en Adán y Eva y se les manifestó, les habló, y ellos tuvieron miedo cuando escucharon la voz de Dios y trataron de esconderse. Hicieron delantales de higuera para tapar su desnudez, porque dice Hebreos 4:13 que todas las cosas están abiertas y desnudas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La desnudez avergüenza y es una figura del pecado. El pecado avergüenza nuestras vidas. Ellos estaban desnudos, pero ahí ellos tratan de tapar su desnudez con esa delantal de higuera, y desde ahí Dios nos presenta los principios del evangelio que nunca han cambiado, porque la forma de salvar de Dios siempre ha sido la misma. El evangelio siempre ha sido el mismo. La forma de salvar de Dios siempre ha sido la misma. Ahí le estaba demostrando a Adán y a Eva que lo que ellos hacían no les salvaba, no cubría su desnudez. Lo que ellos hacían no los justificaba. Es Dios el que tiene que justificar al hombre. Es Dios el que tiene que salvar al hombre. Amén. Y les mostró claramente, hermanos, que lo que estaban haciendo no serviría para que ellos fueran salvos, hermanos. Los expulsa del huerto. ¿Y qué es lo que hace Dios? Una simple expresión en la Biblia, cuando dice que en el capítulo 3 del Génesis que los cubrió de túnicas de pieles. Es lo único que dice. Pero quiero que entienda que ahí hay una enseñanza explícita. Cuando usted estudia la palabra de Dios, se da cuenta de cosas muy importantes de la gramática, y lo que le voy a explicar es que esto es algo tácito, es una inferencia. ¿Qué es algo tácito? Una inferencia. Algo que ahí está aunque no lo dice. Me voy a salir un poquito a la tangente, ahorita me regreso para explicar esto. ¿Qué es algo tácito? Es como cuando enfrentas a los que tienen una doctrina errónea, como los unitarios, como los testigos de Jehová que no creen en la Trinidad, y te dicen: es que la palabra Trinidad no está en la Biblia, por eso es una doctrina falsa. Y tú le dices: tienes razón, la palabra Trinidad no está en la Biblia, porque es tácito, es una inferencia. De hecho, si tú vas a la Real Academia de la Lengua Española, nos dice que la palabra Trinidad no existe en nuestro idioma. Entonces lo único que existe en nuestro idioma es en el sentido matemático, una triunidad. Existe el singular plural en las matemáticas. Si yo le digo una decena, ¿qué es? Una, pero la conforman 10. Si le digo una centena, es una, pero la conforman 100 unidades, ¿no es cierto? Si le digo un millar, sigue siendo uno, es el singular plural. ¿Se fija? Cuando hablamos de la doctrina de la Trinidad en la Biblia, es tácita. La palabra Trinidad no está, porque ni siquiera está en nuestro idioma. Pero Jesús fue a bautizarse. El Padre dijo: este es mi Hijo amado, en el quien tengo complacencia. Él lo oí, y descendió el Espíritu Santo en forma corporal como paloma. No dice Trinidad, pero es tácito. ¿Se entiende? Es una inferencia. No dice Trinidad, pero ahí está. Y así está llena toda la Biblia. Como cuando dice el Señor claramente en Génesis 1, 26 y 27: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. La doctrina de la Trinidad está citada porque cada que usted vea en la Biblia el lenguaje de Dios hablando, siempre va a estar hablando en un singular plural. Por eso el primer nombre de los 300 nombres de Dios en la Biblia está en Génesis 1:1, donde dice: en el principio Elohim creó los cielos y la tierra, en el original. Elo es singular, Him es plural. Así que la traducción más exacta a nuestro idioma de Elohim es yo, singular, y nosotros, plural. Si fueran 3 dioses, afectaría el verbo bar en hebreo, entonces diría crearon, plural. Pero dice yo, singular, y nosotros, plural, creó, singular, los cielos y la tierra. Es un solo Dios en 3 personas. Es tácito, no dice Trinidad, pero ahí está la enseñanza.
En la Torre de Babel les dice en el capítulo 11: he aquí que el hombre es como uno de nosotros, bajemos y confundamos su lengua. En Isaías 6, en el llamado, él dice: ¿a quién enviaré? Singular. Y luego dice: ¿y quién irá por nosotros? Plural. ¿Se fija? Sí quedó claro el ejemplo de Tácito, ¿no? Entonces volvamos acá a lo tácito del evangelio. Simplemente dice Dios: los cubrió de túnicas de pieles, fue todo. Y les dio las 7 doctrinas fundamentales del evangelio que tú y yo creemos y predicamos de forma tácita. No lo dice, pero ahí está. ¿Qué involucraba, hermanos? ¿Cómo le dio el evangelio a Adán y Eva y que se lo tuvieron que transmitir a Caín y a Abel, sus hijos, como tú tienes que transmitir el evangelio a tus hijos? ¿Cómo sucedió, hermanos, el milagro ahí? Claramente Dios dice que sacrificó un animal y los cubrió de túnicas de pieles. ¿O de dónde crees que sacó Dios la piel? ¿Cayó del cielo? Tuvo que agarrar Dios un animal y sacrificarlo, derramar su sangre para hacer la piel y cubrirlos, amén. Entonces, ¿qué doctrinas nacieron ahí del evangelio? La primera, la doctrina de la propiciación. Dios propició la salvación de Adán y Eva. La segunda doctrina, hermanos, la doctrina de la sustitución, porque les dijo que ciertamente morirían, aunque Adán vivió 930 años. Entonces nos damos cuenta que no cayó muerto físicamente, pero sí espiritualmente, porque fue expulsado de la presencia del Señor. La gente hoy está viva físicamente, pero expulsada de su presencia, está muerta espiritualmente. Jesús dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, ¿no es cierto? Entonces le da la segunda doctrina, la doctrina de la sustitución, porque un animal murió en su lugar. Luego les da la tercera doctrina, que es la expiación. La doctrina de la expiación, amados hermanos, en el idioma original del griego es la palabra kafar. Y nos da una riqueza literaria cuando vemos que le dice a Noé: calafatea el arca con brea. ¿Se fija? La connotación de expiar en el hebreo kafar significa cubrir, no quitar. Esto significa que en el culto mosaico la práctica de matar animales no quitaba el pecado, hermanos, solo lo cubría. ¿Se fija? Expiar es cubrir, no quitar. Porque la sangre de toros y machos cabríos, nos explica el libro de los Hebreos, no quita los pecados. Eran una sombra, una figura del verdadero sacrificio que quita el pecado, que es el de Cristo, y la verdadera sangre, que es el pago verdadero y absoluto. Por eso cuando iba a ser bautizado en Juan 1:29, dice que lo detecta Juan Bautista, su primo hermano, para cuando venía a ser bautizado, y dice en el 1:29: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya ve, solo el sacrificio de Cristo y la sangre de Cristo quita. Atrás eran sombras, eran figuras, se le llama tipo y antitipo. Solo estaban anunciando la obra futura de Cristo. Por eso los judíos del Antiguo Testamento que fueron salvos, amados hermanos, no podían subir al cielo. Estaban en un lugar llamado seno de Abraham, porque la puerta no estaba abierta. Jesús es la puerta. Él tenía que venir, morir, resucitar, subir, depositar la sangre y dejar la puerta abierta para que ahora sí podamos entrar. Como sumo sacerdote fue un precursor, entró por nosotros. Pero antes esa puerta estaba cerrada. Mira lo que dice Hebreos 10:19: teniendo libertad para entrar al lugar santísimo. Dice: por la sangre de Jesucristo. Observa, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es su carne. ¿Por qué camino vivo? Porque no existía el camino al cielo. Por eso la gente del Antiguo Testamento fue salva por fe en una obra futura, pero no podía subir porque Jesús no había pagado. Ellos veían hacia adelante como tú y yo vemos hacia atrás, y todos somos salvos por la fe y convergemos en la obra de Cristo en la cruz del Calvario para salvación y vida eterna. Amén. Y todo esto es tácito. O sea, ya hablamos que les reveló la doctrina de la propiciación, la doctrina de la sustitución, la doctrina de la expiación. ¿Y ahora qué falta? La doctrina de la redención. ¿Por qué? Porque desde el principio Dios nos dice que el pecado es una deuda, se tiene que pagar. Por eso dice el Salmo 69:4, de pagar lo que no robé. Es una deuda, y el ser humano no puede pagar esa deuda. Si usted quisiera morir y con su sangre pagar, no sirve delante de Dios su sangre y su vida para justificar, porque esto es un pecador destituido de su gloria. Solo Cristo, como dice la Biblia, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, dice 1 Pedro 3:18. Entonces la redención es un pago, y la sangre es lo único que Dios establece como un pago.
En Levítico 17, versículo 11, dice el Señor que la vida de la carne está en la sangre. Yo les he dado la sangre para hacer expiación por vuestras almas en el altar. Y la sangre hará expiación por la persona. Por eso nos explica la Biblia en el Nuevo Testamento, hermanos, claramente, que casi todas las cosas son purificadas según la ley con sangre, pero sin derramamiento de sangre no se hace remisión de los pecados, dice Hebreos 9:22. Ahí está la redención, el pago. Llevamos 4. Amén. ¿Qué más le reveló Dios a Adán y a Eva del evangelio, de las doctrinas fundamentales, hermanos? Después le reveló la doctrina de la fe, porque ellos se sostuvieron como viendo al invisible. Dice Hebreos 11:1, después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén, hermanos. Es por fe en la persona de Cristo. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es la fe. Y después le revela la sexta doctrina, hermanos, que es la doctrina de la justicia, porque cuando dice y los cubrió de túnicas de pieles, la palabra hebrea tiene una connotación, ¿verdad?, de justicia. Es a los ojos de Dios una persona desnuda, es alguien que no tiene justicia. Justificados es alguien cubierto, como a novio me atavió, me adornó con sus joyas. La figura de Cristo siendo desnudado, figura del pecado. ¿Se fija? Y ahora su justicia, su manto que era sin costuras, de una sola pieza, porque hablaba de la persona de Cristo quien murió por nosotros, de una sola pieza, sin costura, sin pecado. Y ahora tú crees en Cristo y ahora el manto de justicia de Cristo en la cruz lograda se te pone a ti para que ya no estés desnudo. Y Dios pueda decirte, puedes entrar delante de mi presencia. Y después da la doctrina, hermanos, ¿verdad? Interesantísimo, de la gracia. Que la palabra griega es charis, ¿verdad? Don inmerecido. Nadie de nosotros merece esto. Es el amor de Dios en plenitud, diciendo al mundo en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que esta enseñanza la trasladó Adán a sus hijos. Por eso Abel, ¿qué hace cuando escucha el evangelio enseñado por sus padres? Se acerca de manera correcta con sangre, porque sin el derramamiento de sangre no se hace remisión de los pecados. Tenía la enseñanza de sus padres, el evangelio, ¿ya lo entendió? Pero ¿qué hace Caín? No, yo puedo acercarme a Dios a mi manera. Yo no necesito sangre. Yo llevo mis guayabas y mis sandías, mis jitomates, mis lechugas y mi limón. Le hago una ensalada al Señor y me tiene que aceptar. ¿Se fija? Y ahí nace el principio de todas las religiones hoy en día. ¿Cuál es el común denominador de todas las religiones? Tú puedes, esfuérzate. Dice la religión popular, cumple los 7 sacramentos y te salvas. Lo mismo dice el Islam. Y enseñan a todo el mundo que es por tus obras que puedes alcanzar salvación. Pero no es por obras para que nadie se gloríe. Amén, hermanos. Transmite a tus hijos que esta es la fe, este es el evangelio que salva. Esta es la revelación de Dios a nosotros para entender lo que es realmente el evangelio. Por eso, hermanos, tú y yo somos llamados a enseñarle a nuestros hijos la verdad del evangelio. Por eso, hermanos, voy a compartir con ustedes el sentido del tema ¿por qué? En los siguientes minutos. De por qué es tan peligroso no transmitir esta verdad a tus hijos y el fracaso de no hacerlo. Hermanos, se puede fracasar en la tarea de enseñar a tus hijos el camino de la verdad. Varón, tú puedes fracasar. Puede ser que en este instante, a estas alturas, tú ya hayas fracasado y muchos de sus hijos estén fuera de la iglesia y no quieran saber nada del Dios que tú crees. Los resultados, hermanos, son desastrosos. La palabra de Dios nos pinta como en el estadio, pero en una carrera de relevos. Cuando hay una carrera de relevos, corre el primero en el estadio y trae un palito que se le llama el testigo. Le da la vuelta al estadio, ya lo está esperando otro y le pasa
el testigo para seguir la carrera. Eso es lo que debemos de hacer nosotros. Pero cuando hablamos de pasar el testigo, no es como algunos dicen, hay que darle oportunidad a los jóvenes. Se nos están yendo de la iglesia y ya no quieren estar en la iglesia porque no les estamos dando lo que quieren o lo que no necesitan. Y caemos en la trampa que tenemos que adaptar a la iglesia a los jóvenes, que les sea atractiva la iglesia para que se queden, hermanos. Qué error tan garrafal. Lo que necesitan tus hijos es convertirse, es amar a Cristo. Amén. No es adaptar a la iglesia a los jóvenes para que les guste la iglesia. Es que se conviertan. Y ellos van a adorar y amar a Dios en una iglesia, aunque tenga luces o no, música o no, en un cerro, y haya de comer o no haya ventilador o no haya aire acondicionado o no. Él ama a Dios. Y él va a amar a Dios. No es adaptar para que se queden. Y tampoco es decir, pues hay que quitarnos los que ya somos viejitos porque pues ya aburrimos a la gente, ya no tenemos mucho atractivo, hay que dejar que los jóvenes, no, hermanos, es un yugo. ¿Sabe lo que es un yugo? Los expertos del campo que un yugo dicen que para que sea bueno y funcione, tienes que poner a un animal viejo y uno nuevo, si no, no funciona. El animal viejo ya sabe trabajar. ¿Estamos de acuerdo? Sabe por dónde caminar, sabe hacer los surcos correctamente, pero ya está cansado, ya no tiene fuerzas. ¿Y qué es el yugo, hermanos? ¿Que agarres el animal viejo y pongas dos nuevos? No, pobre de tu campo, va a quedar todo hecho pedazos. No, es poner al animal nuevo con el viejo en un yugo de madera. Y el animal nuevo, que es bruto por naturaleza, pero que trae toda la fuerza y todo el ímpetu, todo el rato se quiere salir y está de rebelde, no quiere estar ahí, no le gusta venir a la iglesia, no le gusta leer, no le gusta orar, no le gusta nada, él todo el rato se quiere salir. Pero el animal viejo, ¿qué es lo que hace, hermanos? Solo agarra la fuerza del animal bruto y lo dirige. Y él ya no se cansa. El animal se saca, hermanos, la sangre con el yugo, el animal nuevo, hasta que llega el momento en que, ¿verdad? Y entonces el animal viejo y el nuevo caminan juntos haciendo la obra perfectamente. A eso somos llamados. Pero empieza este trabajo desde tu casa o no va a funcionar aquí. Es pasar el testigo. Vamos a ver ejemplos, hermanos, de gente que fracasó en este trabajo. Por ejemplo, Josué y su generación. Mira lo que dice Jueces 2:7. Dice Jueces 2:7: y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, observa, siervo de Jehová, siendo 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, en el norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación fue reunida con sus pares. Pero observe la lectura: y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho en Israel. ¿Cuál fue el fracaso de Josué, hermanos? ¿Que acaso no hizo lo que se le mandó, entregar la tierra? Sí, pero ¿cuál fue el fracaso? Que la siguiente generación ya no conocía al Señor. ¿Se fija? Y esta, así, a fin de cuentas, es la enseñanza. Se dedicaron a lo material, a entregar la tierra, y olvidaron lo espiritual. ¿Te has dedicado, varón, a darle prioridad solo a ganar dinero? ¿A proveerles la carrera? ¿A tener una buena casa, un buen coche, y no has provisto lo espiritual? Tú eres peor que un incrédulo y has negado la fe. La prioridad es lo espiritual, o tus generaciones se van a perder. Mira el ejemplo de Josué. Se dedicaron a lo material, descuidaron lo espiritual y perdieron toda una generación. Estamos perdiendo nuestra generación, hermanos. Los hombres de antaño, los ancianos piadosos, los pastores, la gente de antaño, de la vieja escuela, que daban todo por Cristo y dejaban todo por el Señor. Esos hombres celosos de la verdad y de la palabra cometieron también un error. Dejaron de transmitir el testigo, la verdad a sus hijos, perdieron sus generaciones. Seguido voy a Estados Unidos a dar conferencias en iglesias, hermanos, y de repente me encuentro en Estados Unidos iglesias enormes, con jardines preciosos, con capacidad para 500, 800 personas, cientos de salones, hermosas las iglesias, pero con un letrero que dice se renta o se vende porque están solas.
He ido a predicar a iglesias, a auditorios enormes, y solo hay 20 personas y todas arriba de 80 años. No hay juventud, no hay niños. No pasamos lo que Dios nos dio, fracasamos en pasarle a nuestros hijos lo que Dios nos dio a nosotros. Hoy escuchamos de grandes hombres de Dios que después de que murieron, nosotros seguimos la pista de sus hijos y nos damos cuenta que sus hijos están perdidos, que están en la cárcel, que están en el alcoholismo, que los agarraron, ¿verdad? Evadiendo todo el dinero y haciendo trampa con todo el ministerio de su padre. O sea, hijos que dan mal testimonio, que nada tienen que ver con lo que fueron sus padres. Y la Biblia nos advierte para que no nos pase tampoco a nosotros. Si seguimos la lectura, dice: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Mire dónde terminó la generación de Josué. No solamente se quedaron en no conocer a Dios, sirvieron a los Baales. Imagínate a tus hijos. Si no conocen al Dios verdadero, recuerda, no existe el vacío absoluto. Si tus hijos no conocen al Dios verdadero, aquí hay un vacío y lo van a llenar con algo. ¿Entiendes? Y ahí es donde entran los Baales. Por eso tus hijos terminan en la pornografía. Por eso tus hijos terminan, ¿verdad?, casándose antes del matrimonio o fuera del matrimonio, embarazando a una chica. O terminan, ¿verdad?, en la droga, terminan alcohólicos, terminan fuera de la iglesia. ¿Se diga? Porque no conocieron al Dios verdadero. Porque esa era tu responsabilidad en casa, transmitir la verdad de Dios. Dice el texto: dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores. Como hoy nuestros hijos, si no adoran al Dios verdadero, van a agarrar todo lo que esté a su alrededor para llenar ese vacío. Y fíjese lo que dice claramente: a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Ahí terminaron los hijos. Esa es la generación de Josué, porque le dieron prioridad ¿a qué, hermanos? A la tierra. ¿Ya vio el fracaso? Josué era un gran siervo de Dios, sin embargo, él y su generación fallaron en transmitir y entender que la prioridad, hermanos, en nuestros hogares debe de ser lo espiritual. Esa es la prioridad, no lo material. Se dedicaron a repartir la tierra, pero perdieron su generación. No enseñaron a la siguiente generación, hermanos, sobre las experiencias que ellos tuvieron caminando con Dios, y por lo tanto esa generación no tuvo un encuentro con Dios, no conocieron a Dios, y esa generación se perdió sin Dios. Nosotros estamos cerca de llegar a hacer lo mismo, hermanos. Y no hablo de esta iglesia, hablo de todo el cristianismo de hoy. Iglesias vacías, sin jóvenes, sin niños. Iglesias donde no estamos transmitiendo la fe, donde estamos fracasando. Su fracaso fue no enseñar el temor de Dios y no conocer a Dios verdaderamente para poder amarlo, para servirlo, para honrarlo. La nueva generación nunca llegó a conocer a Dios y sus poderosos hechos. En Jueces capítulo 2, verso 10 dice la Biblia: y toda aquella generación también fue reunida con sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. En Jueces 21, 25 dice la Biblia: vean el testimonio, hermanos, de la palabra de Dios, y que Dios nos llene de santo temor. En estos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Mira el resultado desastroso de no transmitir tu fe a tus hijos y la verdad del evangelio. Veamos otro caso específico, el sacerdote Elí, y veamos la dureza con la cual Dios juzgó este caso, para que tú y yo también nos espantemos. Y recordemos que Dios es 3 veces santo y no da por inocente a culpable. Él no hace acepción de personas. No porque sea tu hijo, Dios va a pasar por alto la regla. Amén. Él es santo, justo. El sacerdote Elí y también el profeta Samuel, hermanos. No hay nada más trágico que ver a tus hijos que no caminan en la verdad, que no están en la iglesia, que están perdidos, que no conocen a Cristo. Esto es una tragedia.
Caso contrario, cuánta dicha, cuánto gozo, cuánta alegría produce a nuestros corazones ver a nuestros hijos y a nuestros nietos caminando en la verdad, como dice la Escritura, ¿verdad? En tercera de Juan, dice el capítulo 1, verso 3 y 4, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, dice, de cómo andas en la verdad. Mira cómo empieza con el papá, ¿ya viste? No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. No tengo mayor gozo que ¿Ya lo escuchó? No tengo mayor gozo que escuchar que mis hijos andan en la verdad. Por lo tanto, ¿cuál sería la contraparte? No hay dolor más grande en mi corazón que oír que mis hijos no quieren saber nada de Dios. Dice segunda de Juan, hermanos, capítulo 1, verso 4, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos, no todos, algunos de tus hijos, andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Entonces, ¿qué recibimos del Padre? ¿Cuál fue el mandamiento? Enseñar el camino de la verdad. Mucho me regocijé porque encontré a algunos de tus hijos andando en ese camino, el cual nos ordenó el Padre que teníamos que enseñar y transmitir. El profeta Samuel, hermanos, es otro ejemplo de no haber pasado de forma efectiva el temor de Dios a tus hijos. Y hay quienes dicen, el profeta Samuel, uno de los más grandes profetas. De hecho, él vio desde pequeño todo el desastre de la casa de Elí. Cualquiera pensaría que él aprendió de los errores, ¿no es cierto? Y por eso dice el axioma que quien ignora la historia tiende a repetirla. Se supone que el profeta Samuel ahí estuvo. Él vivió en propia carne todo el desastre de los hijos de Elí. Él tuvo escuela para no cometer el mismo error. Pero vemos el relato y el testimonio del profeta Samuel, hermanos, un personaje que amaba a Dios, servía a Dios, uno de los más grandes profetas de Israel, que tenía una relación con Dios personal tan extraordinaria y tan maravillosa. Dios lo usó de una forma sobrenatural. De hecho, Samuel era reconocido, hermanos, era reverenciado por todo el pueblo, pero de alguna manera cometió el error, no sabemos cuándo sucedió, de dejar de transmitir la verdad a sus hijos, y lo absorbió tanto el ministerio, que fracasó en transmitir lo que él tenía a sus hijos. Ojalá a ustedes, ancianos, pastores, no les pase lo mismo, que los absorba tanto el ministerio, que olviden de pasar lo que Dios puso en sus manos a sus hijos y a sus generaciones. Mire, primero de Samuel capítulo 8, observe. Dice el pasaje: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Vean el juicio de Dios a la casa de Elí y cómo estuvo involucrado Samuel en todo, para que aprendiera también. Y dice: y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beerseba, los hijos de Elí. Pero observe también aquí, y de Samuel, perdón. Y dice: pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron atrás tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y dijeron, fíjense lo que le dicen a Samuel: he aquí que tú has envejecido y tus hijos, Samuel, no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Y aquí vemos a una nación desechando el gobierno teocrático de Dios sobre sus vidas por el mal testimonio de los hijos del profeta Samuel. Ya. Está bien, a ti te respetamos, Samuel. Sabemos que eres de Dios, tienes un buen testimonio. Sabemos, o sea, no hay queja contra ti. Sabemos tu ministerio, sabemos tu devoción, tu dedicación. Eres un hombre de Dios, no hay duda. Pero tus hijos, si al morir tú nos vamos a quedar con esto, no. Constitúyenos un rey, igual que las otras naciones.
y se desecha el gobierno teocrático de Dios y nace la monarquía. ¿Todo por qué? Por el mal ejemplo de los hijos del profeta. El mal testimonio de nuestros hijos, varones, hermanos, y los que estamos al frente. Todos los pastores, todos los ancianos, entienda. Y no nomás para los que estamos al frente, los ancianos, es para todos los cristianos. Pero sobre todo para los que estamos al frente. Dios llama por familia, se los dije ayer. Y mi familia debe de caminar conmigo, mi esposa debe caminar conmigo, mis hijos deben de caminar conmigo. La Biblia dice en 1 Timoteo 3 que hay requisitos para estar al frente. Y nos dice claramente que usted debe ser marido de una sola mujer. Y además que debe tener la autoridad en su casa. Dice que usted debe gobernar bien su casa. Si no, ¿cómo va a cuidar la casa de Dios? Observe, a la de Dios no la gobernamos, la cuidamos. Pero la de nuestra casa, a esa sí la gobernamos. Nos dio autoridad Dios. Si usted no gobierna su casa, usted no está calificado para cuidar la casa de Dios, perdónenme. Pero es lo que dice la Biblia. Es palabra de Dios. Usted puede pasarla por alto, puede que no le importa y haga su voluntad. Pero la Biblia dice que mi casa me califica o me descalifica para la casa de Dios. ¿Usted cree que es palabra de Dios? Si no gobiernas tu casa, tú no puedes cuidar la casa de Dios. ¿Te fijas? Es la familia completa la que tiene que dar testimonio de quién es su Dios. En honor a la verdad debemos notar, hermanos, que muchas veces, aunque el trabajo del papá y de la mamá sí es correcto, como lo fue el de Samuel, hermanos, y que hizo un trabajo digno, hubo algo que falló y que no logró que transmitiese esa fe y esa verdad que Dios le dio a él para trasladarla a sus hijos, y sus hijos se perdieron. Por eso es muy importante entender el tema, el fracaso de no transmitir la fe a nuestros hijos. Hermanos, yo creo que Samuel falló en no transmitir completamente lo que él tenía a sus hijos, y esto tuvo unas repercusiones grandes para toda la nación, ya que el mal ejemplo de los hijos de Samuel orilló al pueblo a desechar el gobierno teocrático, insisto, y esto afectó radicalmente el futuro de toda una nación. Como el pecado de uno, como el pecado de una familia puede afectar hasta toda una nación. Como el pecado de Adán y Eva, un matrimonio, afectó a la raza humana entera. Hay congregaciones, hermanos, que permiten el pecado, que no lo reprenden, que no llamamos a la santidad porque nos da miedo que se vayan a ofender. Y permitimos el pecado, lo hacemos desde casa, y cuando permitimos el pecado en la casa, lo permitimos en la casa de Dios. Todo empieza en la casa. Amén. Lo permitimos, hermanos, y ya no exhortamos. Confundimos el amor y la gracia. Claro que hay amor y gracia, pero con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Con qué cosas? Misericordia, pero también ¿con qué? Con verdad, no nomás con misericordia. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Debemos, hermanos, volver a las sendas antiguas. Hay iglesias como la iglesia de Éfeso en capítulo 2 de Apocalipsis, donde claramente les dice el Señor: sí, verdad, tú tienes doctrina, reprendes a los falsos, verdad, te sientes que sabes y todo, haces cosas buenas, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Por tanto, ve de dónde has caído y arrepiéntete. Y mire la advertencia: si no, vendré y quitaré tu candelero. Hay congregaciones que desde hace años, por permitir el pecado y no reprenderlo, Dios quitó su candelero. Todo lo que se termina haciendo es mecánico, rutinario, humano, pero no está la presencia de Dios, no está la dirección del Espíritu Santo. Y la iglesia no crece, decrece. Y pasan los años y en vez de crecer, en vez de ser una iglesia viva, vamos para atrás y perdemos a nuestros hijos y ya no hay gente nueva, pero nos conformamos diciendo: somos poquitos pero fieles. Eso es mentira. La iglesia sana crece porque está unida a las coyunturas, a Cristo, y hay vida.
Hay iglesias que permiten el pecado y están estancadas. Dios les quitó el candelero, hermanos. Y van a seguir así, como monumentos sin vida, hasta que no se arrepientan y vuelvan a las primeras obras y regresen a las sendas antiguas. Amén, hermanos. Es muy importante que entendamos esto. Dios nos llama a no perder nuestras generaciones, a que la iglesia sea avivada con el poder de Dios, que nuestro candelero no sea quitado, sino que la iglesia, cada congregación, hermano, sea guiada por el poder del Espíritu Santo. Dice Hechos 1, 8 y 9: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de la promesa, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es la iglesia viva, anunciando a Cristo, trayendo vida. Mateo 28, 19 dice: por tanto, id a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: a los discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Exhorta Pablo a la iglesia diciendo: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Necesitamos que la iglesia de Cristo sea avivada, que dejemos de hacer las cosas rutinariamente, hermanos, sino que realmente tengamos una comunión genuina con el Dios verdadero, donde haya paz, gozo, alegría, donde haya vida, donde el poder del evangelio se manifieste en las vidas, y que empiece por nuestros hogares y nuestros hijos, familias completas amando y sirviendo a Cristo. No cometas el error, hermano, que han cometido varios en la Biblia. Iba a decir en este sentido, hermanos, que de manera tonta, pero bueno, ya lo dije, a lo mejor es una palabra que no gusta, pero necesitamos nosotros entender estos principios. Observe cómo Dios nos está dando una lección. Samuel, hermano, se crió con los hijos de Elí. Él vio el mal ejemplo del sacerdote en el no transmitir la verdad a sus hijos, que no estorbó a sus hijos, y por esa causa Dios también juzgó su casa. Elí no transmitió a sus hijos el conocimiento del temor de Dios. Y dice 1 Samuel 2:12, hermanos, observe 1 Samuel 2:12, dice la Biblia: los hijos de Elí eran hombres impíos. ¿Usted qué entiende por impío? Una persona que no conocía a Dios. Amén. Impío viene del griego original, fíjese bien. La palabra eusebia dice, se transmite, ¿verdad?, como un hombre piadoso. La palabra eusebia en el griego original significa piadoso. Lo contrario a una persona piadosa, ¿verdad?, es la palabra asebes con el prefijo a. En el griego la palabra a es el prefijo sin. Así que impío es asebes en el griego original, significa sin Dios en el original. ¿Cómo eran los hijos de Elí? Sin Dios. Oye, pero eran los hijos del sacerdote. Oye, pero también eran sacerdotes. ¿Y eran qué? Hombres impíos, no conocían a Dios. ¿Puede ser que tus hijos también sean impíos y no conozcan a Dios? ¿Podría ser? La pregunta: ¿estás preocupado? ¿Estás haciendo algo? Mira lo que sucedió aquí en esta historia tan trágica, ¿no? 1 Samuel 2:22 dice: pero Elí era muy viejo. Cómo nos excusamos siempre con la edad, ¿verdad? Dice que Elí era muy viejo y oía de todo Israel que sus hijos hacían con todo Israel, ¿verdad? Y mire lo que oía Elí de sus hijos sacerdotes. Oía cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Eran hombres impíos, no conocían a Dios y adulteraban, fornicaban con las mujeres dentro del templo, hermanos. Y Elí lo escuchó. ¿Usted sabe qué hizo? Y les dijo, fíjense bien, llegan, escucha que andan adulterando en la casa de Dios. Y cuando llegan, mire la parsimonia de este hombre. Esta palabra parsimonia significa la lentitud, ¿verdad? El desasosiego, ¿no? De decirles, miren qué palabras tan frías, ¿no?, del sacerdote, en vez de estar indignado porque ofendieron a su Dios, ¿no?
Miren, les dice, llegan los hijos y les dice: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros males procederes. No, hijos míos, no es buena fama lo que oigo, chicos. Qué mala fama me están dando. Estás haciendo pecar al pueblo con su proceder. ¿Por qué no tratan de hacerlo que no se den cuenta? Es mala fama. Santo Dios. En vez de reprender a sus hijos. ¿Sabes por qué no lo hizo? Porque como autoridad y sacerdote tenía que descubrir el pecado de sus hijos. Y ya sabes que tenían que hacer, ¿verdad? Apedrearlos según la ley. Esa es la parsimonia de los padres. No es buena fama lo que oigo que están haciendo. Santo Dios. ¿Qué te pasa, Elí? Eres el sacerdote de Dios. Tienes que reprender el pecado en tu casa. Pero ¿qué pasa? Si el pecado mismo está en ti, pierdes autoridad. La conciencia te acusa. Y regularmente el padre que no corrige es porque hay pecado en su vida. Así que hay que transmitir lo que tenemos. Pedro dijo al salir del templo llamado La Hermosa, y estaba un hombre pidiéndole limosna. Le dijo Pedro: mira, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Sí, no podemos dar lo que no tenemos, pero sí hay algo que tenemos. Tenemos a Cristo en el corazón, la verdad del Evangelio, la Santa Biblia, la doctrina, el Evangelio de la salvación. Recibimos de gracia, hay que dar de gracia. Hay que dar lo que tenemos. Amén. Preocúpate por tu casa, por tus hijos. Uno pensaría, hermanos, bueno, Samuel estaba ahí. Él desde pequeño, imagínense, lo entregaron a vivir en la casa del sacerdote. Ya ve que su mamá oró por él, ¿no es cierto? Y cuando dijo: mira, si tú me concedes un hijo, te lo voy a consagrar. Y va y se lo entrega al sacerdote. Y ahí se cría Samuel con la casa del sacerdote Elí. Qué maravilloso, era un niño de 5 años, ¿verdad? Y entonces claramente ahí está ya, empieza a crecer, lo desteta. A los 7 años se lo entregan y empieza a vivir con el sacerdote. Y de repente, cuando era un niño todavía pequeño, escucha una voz que le dice: Samuel. Y va y le dice a Elí: ¿qué pasó? ¿Me estás hablando? No, yo no te estoy hablando. Luego se va y se duerme y otra vez escucha a Samuel. Y va: ¿qué pasó, Elí? No, yo no te estoy hablando. Hasta que entendió, porque sí entendía Elí, ¿verdad? Ah, mira, cuando vuelvas a escuchar, dime aquí. No soy yo, es el Señor. Samuel, heme aquí. Ah, eres mi siervo. Sí, amén. Tengo una tarea para ti. Sí, dime, Señor. Apunta lo que voy a hacer a la casa de Elí y ve, dile que voy a destituirlo de mi casa para siempre, a él y a su generación, por lo que él sabe que hicieron sus hijos. Lo voy a destituir para siempre. Es tu trabajo, Samuel. Ve y dile. Tú lo viste, tú eres testigo. Cualquiera pensaría: Samuel aprendió. Amén. Amén. Pues no. Hermanos, cuando Samuel se crió de compañero con estos hombres impíos, ¿qué lo ayudó a vencer y no ser como los hijos de Elí? La comunión que tenía con Dios. Él aprendió a escuchar la voz. Hermanos, el día que tus hijos nazcan de nuevo, ellos tendrán una relación con Dios y escucharán a Dios. Ya no van a hacer las cosas mecánicas porque tú les ordenas. Lee la Biblia, haz oración, ve a la iglesia. Estas son cosas mecánicas. Cuando ellos tienen un encuentro con Dios, escuchan a Dios, aman a Dios, sirven a Dios, pero ya es porque hay vida en ellos. Entonces claramente, ¿qué aprendió Samuel? Mire lo que dice primero de Samuel 3:9. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Y así fue Samuel, y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y le dijo: mira, he aquí yo haré una cosa en Israel, que quien la oyere le van a reteñir los oídos. Espero que a ti y a mí también el día de hoy pase lo mismo, nos retiñan los oídos. Escucha, hermano y hermana. Ve,
Mira, cuando escuchen esto, les van a reteñir los oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Yo le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre. Y miren, esto es lo que me sorprende, hermanos. Por la iniquidad que él sabe. Él sabía lo que estaban haciendo sus hijos. ¿Ya ven? Por la iniquidad que él sabe. Porque sus hijos han blasfemado de Dios y él no los ha estorbado. Varón, escúchame. ¿No has estorbado a tus hijos? ¿Cuál es tu tarea, varón? ¿Cuál es tu tarea, varón? ¿Creen que es palabra de Dios? Bueno, entonces por favor, dígalo con convicción. ¿Cuál es tu tarea, varón? ¿Ya ve? Porque blasfemaron y no los estorbaste. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí, la iniquidad de la casa de Elí no va a ser expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Entonces, ¿qué aprendió Samuel, hermanos? A escuchar la voz de Dios, y eso lo libró de vivir una vida impía con, podríamos decir, sus hermanos. Se crió en la misma casa de Elí, convivió con estos mismos impíos, pero él no se contaminó. Entonces, él conocía a Dios. Y la pregunta que le haríamos nosotros al profeta Samuel es esta: ¿les enseñaste a tus hijos a tener comunión con Dios? ¿Les enseñaste a tus hijos a oír la voz de Dios? ¿Les enseñaste a tus hijos a tener temor de Dios, Samuel? ¿Les enseñaste a tus hijos a seguir el camino de la verdad, Samuel? ¿Les diste lo que Dios te dio? Y ahí es donde nace el fracaso. ¿Qué tenía que enseñar? Cosas que tú y yo sabemos que también tenemos que enseñar. Como dice Deuteronomio 11:1, amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos, sus mandamientos todos los días. ¿Cuándo, hermanos? Todos los días. Eso hay que enseñar. Dice Marcos 12:30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Dijo Cristo. Es el principal mandamiento. ¿Cuál es el principal mandamiento que debes enseñar a tus hijos? ¿Ya viste? Dice Mateo 10:37, el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Así que, como les dije ayer, hermanos, esta es la esencia. Tienes que amar más a Dios que a tu esposa. Tienes que amar más a Dios que a tu esposo. Tienes que amar más a Dios que a tus hijos. Y si amas a Dios y amas a tus hijos, tienes que corregirlos, tienes que estorbarlos, tienes que enseñarles el camino de la verdad. Pero sobre todo tienes que enseñarles a conocer, a amar y adorar al Dios verdadero. Y de esto debe de ser con tu propio ejemplo. Por eso dice Proverbios 1:8, hijo mío, oye la instrucción de tu padre y no menosprecies la dirección de tu madre. Oye, hijo mío, usted puede fracasar en esta misión. Fracasó Elí, fracasó Samuel. Inclusive, hermanos, fracasó David. Y puedo seguir la lista, donde nos vamos a encontrar grandes hombres de Dios, pero pésimos padres. Fracasaron. Por eso dice Efesios 6:4, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, pero sí hay que criarlos en amonestación y en disciplina. Dice Proverbios 3:12, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Si usted ama a su hijo, ¿qué tiene que hacer? Dice Proverbios 15:5, el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Otra vez, él es ejercicio del padre. Amados hermanos, como padres, su tarea no solo proveer comida física en la casa, es lo espiritual lo más importante que debes de proveer en casa.
Pero no puedes dar lo que no tienes. Si tú no tienes una relación con Dios, si tú no caminas con Dios, si tú no te alimentas de Dios, tú no puedes darlo. Por eso el Señor claramente decía que Elí fracasó porque no estorbó a sus hijos. ¿Y qué dice de Samuel? Primero de Samuel 8:1. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces. Y termina diciendo que no anduvieron los hijos de Samuel en los caminos de su padre, sino que se volvieron a la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Aún, hermanos, el gran rey David, con todo el conocimiento de Dios, fracasó como padre también. Dice primero de Reyes, capítulo 1, versículo 5. Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo: yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo, de 50 hombres que corriesen delante de él. Y miren, observen, escuchen. Y su padre, hablando de David, nunca le había entristecido todos sus días con decirle: ¿por qué haces así, hijo? Nunca lo disciplinó. Nunca le llamó la atención, nunca lo enseñó, nunca usó la vara David con su hijo, nunca. Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Ay, qué bonito está mi hijo, dice David. Mira lo que anda haciendo. Ay, está bien bonito mi hijo. Pero mira lo que anda haciendo. Ay, está bien bonito mi hijo. ¿Cómo nos cegamos con nuestros hijos? ¿A poco no? Por eso tú tienes que entender estos principios para gloria del Señor y pedirle a Dios que te dé sabiduría para no perder tu casa. Elí perdió su casa. Samuel perdió su casa. El rey David perdió su casa. Y la historia sigue. Pero yo estoy tan agradecido que mi Padre Santo en los cielos no ha perdido su casa. Él es el ejemplo de un buen padre. Aprendamos de él y digámosle: varones, Dios, dame sabiduría para guiar mi casa en el temor de Jehová. Ayúdame a transmitir a mis generaciones lo que tú me diste. Ayúdame, Señor, a que mis hijos te conozcan y que vengan a tus pies a través del evangelio. Y que juntos, como en un yugo, caminemos, yo y mi casa, adorando y sirviendo al Dios vivo. Dios, recupera mi casa. Recupera mi casa, recupera mis hijos, Dios. Perdona mis pecados, perdona mis errores, los reconozco. Cometí errores como padre, pero empieza, hermano, a corregir. Pídele perdón a tu esposa, ayer lo vimos. Pídele perdón a tus hijos, pero empieza pidiéndole perdón a Dios. Pídele perdón al Señor. Dile que te enseñe, que te corrija, que te amoneste, que use la vara. Dile: Dios, quebrántame, humíllame, transfórmame. Quítame lo que me estorba, Señor. Yo quiero obedecerte, quiero hacer tu voluntad y transmitirlo a mi casa. Ayúdame porque no puedo. Pero estoy aquí, Señor. Te entrego mi vida, mi matrimonio, mi familia, mi casa. Yo y mi casa, Señor. Yo quiero honrarte, traer gloria a tu nombre. Perdóname, pero necesito tu ayuda. Yo quiero ser un buen padre que entregue cuentas y que entregue a su familia, que te da la gloria. ¿Puedes orarle a Dios de esta manera, varón? Amén. Ponte de pie y oremos. Padre, gracias. Gracias porque nos amas, porque tienes paciencia, Señor, porque tú eres un buen padre. Tú eres el ejemplo del padre que no pierde su casa, que porque ama disciplina, porque tú sí estorbas, porque tú sí amonestas y también abrazas y también besas, cuidas, proteges, provees, pero siempre estás al cuidado de tus hijos. Queremos aprender de ti. Hemos cometido muchos errores como padres, pero tú eres el ejemplo de toda doctrina. Enséñanos, Dios. Y por favor, en esta iglesia, Padre, las familias que estén destrozadas, las familias que estén batallando en su matrimonio, que tengan a sus hijos fuera, Señor, ayúdalos a empezar, Señor.
una lucha constante, agarrados de ti como Jacob, sin soltarte hasta que los bendigas. Que cada día de rodillas, en oración, Señor, clamen por sus hijos y que recuperen su casa. Ten misericordia de nuestras casas, porque el día que recuperemos nuestro hogar, nuestra familia, Señor, también recuperaremos nuestras iglesias, donde estaremos, Señor, en espíritu, alma y cuerpo, esperando tu venida, dándote gloria, viviendo en santidad, donde nadie se sentirá obligado, sino que todos de una manera natural tendrán un corazón para Dios, para amarlo, para obedecerle, para servirle. Como diría Habacuc en el capítulo 3, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos y hazla conocer. Que esta iglesia, que la iglesia en Ensenada sea un faro de luz en la oscuridad. Que prediquemos el evangelio con poder. Que vivamos en victoria en un mundo de derrota. Que vivamos en la verdad en un mundo de mentiras, Señor. Que vivamos en la luz, porque ya nos cansamos de las tinieblas, Señor. Haz algo en esta iglesia en Ensenada, Señor. Restaura tu iglesia, avívanos. Manda, Señor, ese poder del cielo que mueva a tu iglesia a rendirse a tus pies, como María, tomando la buena parte que no nos va a ser quitada. Queremos honrarte con nuestras vidas. Perdónanos, Señor, por nuestros pecados. Tú dijiste: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Padre, sana los matrimonios que lo necesitan, las familias que lo necesitan, que se pidan perdón. Sana. Y si hay algo de pecado en las congregaciones, Señor, de Ensenada, sana, que haya perdón y restauración. Señor, eso viene de ti. Haz un milagro en nuestras vidas, te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Gracias, hermanos, Dios les bendiga. Bien, hermanos, pues segundo tema que se ha agotado. El día de mañana se estarán abordando temas a las 3 de la tarde para los jóvenes, un tiempo muy especialmente dedicado a ellos, y a las 5 de la tarde pues la plenaria, como el día de hoy, con el tema el compromiso del padre de familia, transmitiendo la fe a sus hijos. Hermanos, cuando uno desconoce las cosas, de alguna manera puede tener una justificación. No actúo porque no sé. Pero cuando ya se ha escuchado, se adquiere una responsabilidad. Y bueno, que el Señor nos ayude para asumir esa responsabilidad. Allá en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, hay un pasaje muy conocido a partir del verso 24 que nos dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu con aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Así que, hermanos, que el Señor nos ayude para ser prudentes, ser pertinentes. Están convidados a un refrigerio aquí en el lado.